Hello, bienvenidos al programa El Corazón de Papá. Gracias por estar aquí. Les pedimos primeramente permiso a Dios para poder hacer lo que Él quiere y le damos gracias a Dios y a ustedes por estar aquí en el programa. Y en esta tarde o en la mañana o en la noche, no sé dónde están, ok. Vamos a tener a un invitado especial que va a llegar como en 5 o 10 minutos, a lo más pronto posible. Así que vamos a tener otro testimonio porque en este programa Dios nos ha puesto en el corazón a nosotros que es vital decir lo que Dios está haciendo en el corazón de la gente, para que se vea algo palpable. La palabra de Dios, decir los versículos y predicar los versículos es poderoso, enseña, ¿ok? Pero este programa para mí y para Capiro, más que todo no está enfocado en la enseñanza o la prédica, sino tan enfocado en ganar almas. Y de la forma que Cristo me enseña a mí en la palabra que Él ganaba almas, no era predicando la palabra escrita, sino diciendo la palabra escrita verbalmente y demostrándolo. Y Pablo también dijo en la palabra de Dios, yo no vengo a ustedes solamente en palabras, ¿sí o no, Capiro? Yo vengo en demostración y poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la cosa más poderosa que está haciendo Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en este mundo? Cambiando gente, sanando, resucitando a los muertos espirituales y muertos físicos. ¿Okay? Amén, amén. Dios está haciendo algo que si tú fueras a una corte de legal con abogado, con juez, y tú presentara la evidencia, no hubiera argumento. Todo el mundo tuviera que decir, ahí está Dios. Entonces, ese es el propósito, uno de los propósitos de este programa, es demostrar, no solamente en palabras, decirle la Biblia, que vamos a leer algunos versículos, pero es también demostrarle en vivo, en una persona, ¿ok? No son actores, no son personas que nosotros le hemos dicho, oye, tú di estas cosas, ¿ok? Yo nunca, cuando la gente viene aquí y da su testimonio, yo no hablo con ellos antes, ni Capiro. Nosotros no sabemos qué Dios ha hecho en su vida. Nosotros no sabemos lo que han vivido. Nosotros no sabemos nada. Y así lo queremos. No queremos saber nada porque Dios está encargado. Dios sabe lo que hace. Amén. Entonces, lo único que hacemos nosotros es hacerle algunas preguntas y dar algunos pensamientos. Y algunos de esos pensamientos tienen que ver con la palabra de Dios. Y algunos de esos pensamientos tienen que ver con cosas que Dios lo ha demostrado a nosotros en nuestro caminar con Cristo en nuestro corazón. Entonces, ahora vamos a mirar algunos versículos y creo que probablemente son, como a mí a Capiro le gusta tanto hablar de Dios, estos versículos siempre lo tenemos como algo ahí, enfrente de nosotros. Pero podemos ver en Mateo 28. Entonces,
En Mateo 28 es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio. Entonces ahí podemos ver, en el capítulo 27 se ve la muerte y entierro de Cristo. Entonces en el capítulo 28 se ve que Cristo resucitó. Entonces, cuando Cristo estaba en la tierra, cuando él estaba caminando en la tierra, él tenía 12 discípulos, que después se volvieron 11 porque Judas lo traicionó y se fue donde no estamos seguros que se fue. Algunos piensan que se fue para el cielo porque a lo mejor se arrepintió. Mi pensamiento es que no se arrepintió de corazón, se sintió mal. De acuerdo a la Biblia, yo lo que veo es que se sintió mal, pero nunca se arrepintió de corazón. ¿Ok? Entonces, tú pensarías, bueno, los apóstoles, esos discípulos que caminaron con Cristo día y noche, 3 años y medio, tú dirías, bueno, él se presentó resucitado a ellos. Pero Cristo es tremendo y sabe lo que hace. Entonces, él, como puede ver el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo, él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar a mi cuerpo de Cristo, a mi iglesia, un entendimiento que yo me aparezco al que me da la gana, al que yo quiero. Y no precisamente es un pastor o un evangelista o un apóstol o un profeta, sino que yo me aparezco a las personas en mi cuerpo y me presento y hago lo que yo quiero. Ahora, hay funciones en la iglesia. Yo y Capito tenemos una función que tiene que ver con los 5 ministerios. Eso está maravilloso, perfecto, gloria a Dios. Pero una de las cosas en nuestro programa, ministerio, usar de Dios, que Dios hace con nosotros es que a nosotros le gusta predicar, enseñar, enfatizar que Dios va a usar a todo su cuerpo, no solamente a algunos especiales como los apóstoles. Entonces, prepárate, cristianos, porque Dios te va a usar. Dios te está preparando, Dios te va a usar como Él quiera, a lo mejor no la forma que tú piensas, pero Dios te va a usar como Él quiere. Entonces, llegando al punto, llegó el día que Dios resucitó y a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. Después María Magdalena va, le dice a los discípulos, Pedro y Juan, ¿verdad, Capito? Pedro y Juan vienen corriendo. Juan le gana a Pedro porque Juan está más joven y es más rápido. La cosa es que aquí lo que estoy tratando de enfatizar que la razón que nosotros enfatizamos en este programa tan tremendamente que Dios lo quiere usar a todo el cuerpo de Cristo. Por eso que damos los testimonios de qué Dios ha hecho en la vida de una persona, porque todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo que Dios ha hecho. Entonces, hoy en día vamos a tener un invitado, se llama David. ¿Cuál es el apellido de David? No se me olvidó. Velasco. Velasco. Es un hombre casado, tiene una hija, está siendo usado por Dios, pero cuando él llegue, lo vamos a entrevistar, así como la semana pasada entrevistamos al pastor de la iglesia de nosotros, Pastor Carlos. Vamos a entrevistarlo a él y vamos a ver cómo él creció de cierta manera de pensar, y vamos a ver
en el transcurso de la entrevista cómo Dios lo fue tocando, cómo Dios lo fue trayendo a él, cómo Dios lo fue cambiando y cómo Dios lo ha estado cambiando de que entregó su corazón a Dios. Es una, para mí, de acuerdo a la palabra de Dios, el milagro más grande que existe es Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo cambiando los corazones y haciendo las personas a la imagen de Dios. Porque cuando Dios lo hizo a nosotros, Él lo hizo a su imagen. Entonces perdimos parte de eso cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Se separaron. Cuando el diablo lo engañó, se entregaron a las palabras del diablo y obedecieron al diablo y se entregaron a eso. ¿Ok? Nosotros perdimos parte de esa imagen, pero gracias a Cristo y lo que él hizo en la cruz, la muerte, entierro y resurrección de Cristo, estamos ganando para atrás desde el momento que entregamos nuestro corazón a Dios. Estamos ganando para atrás esa imagen que había hecho Dios con nosotros. Amén. Ve a buscar a David. Ve a buscar a David. Por favor, ve a buscar a David. Hazme el favor, capítulo. Entonces, ahora cuando llegue nuestro invitado, vamos a empezar la entrevista para que ustedes vean. Capiro va a ir a buscar a nuestro invitado. Para que ustedes vean palpablemente lo que Dios hace en Ya la viene. vida de una persona. 2 minutos. ¿Okay? Vienen 2 minutos. Ok. El invitado dice que llega en 2 minutos. Ten cuidado con la. Okay. Entonces, voy a dejar que Capiro dé algunos pensamientos y cuando lleguen invitados, vamos yo y Capiro a empezar a darle la entrevista para ver, darle la honra, gloria a Dios de cómo él cambió el corazón de un hombre que está medio loco todavía, pero estaba bien loco antes. Ok, pero está loco en Cristo ahora. Sí, este programa que se llama El Corazón de Papá es un programa de educación cristiana. Aquí queremos enseñarle al mundo la verdad por medio de la palabra de Dios. No venimos aquí a juzgar a nadie, ni condenar a nadie, ni buscar los defectos de nadie, sino es un programa de que queremos tener relación con Cristo. No somos religiosos, somos unas personas normales que no hemos entregado a Cristo y ahora tenemos relación con papá. Cristo, cuando murió en la cruz, derramó su sangre y se rompió el velo. Amén. Nos dio entrada al Santísimo. O sea, nosotros podemos venir a hablar con nuestro Padre Celestial y ponerle nuestro problema. Él lo sabe, pero él le gusta que nosotros se lo digamos para tener confianza en él y él saber que nosotros estamos confiando en él. Si tú tienes cualquier problema, acércate a Cristo. Cristo te va a llevar al Padre y vas a ver el cambio que va a haber en tu vida. Vas a ver cuánta diferencia hay de lo que tú eras a lo que tú vas a hacer hoy en día. Este programa lo ha permitido Dios porque tiene un propósito en muchos miles de personas en el mundo que no conocen la verdad. Y Él nos ha dado el privilegio de presentarnos nosotros a ustedes para enseñarles la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta. Nosotros hablamos lo que dice Dios en su palabra. Y por medio de su palabra nos dejamos llevar
para que las personas que estén escuchando el programa sepan que no le estamos mintiendo. Uno de los propósitos de este programa es volver loco al diablo. Y yo no digo eso de mi parte como si yo tengo el poder, yo solito, en mi poder para lidiar con el diablo. Pero Dios me ha dado permiso por medio de su palabra, siendo cristiano, con la ayuda de Él, de volverlo loco. ¿Ok? Gracias a Dios que nosotros tenemos gente orando por nosotros. En la iglesia hay personas que son dedicadas a la oración. Ellos están orando por nosotros. Nosotros estamos cubiertos por Dios. Y una de las formas tremendas, ahí llegó el invitado David Velasco entrando. Hey, 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 hey. Es un placer estar aquí. Wow. Wow. Entonces, hoy vamos a volver al diablo cada semana con la ayuda de Dios. Vamos a traer un invitado y con el cambio que Dios ha hecho en su corazón, la honra y gloria a Dios por lo que él ha hecho, lo vamos a volver loco. ¿Ok? Porque Dios está haciendo lo que él hace, trayendo corazones a él. Dios hace Nosotros no maravillas. cambiamos el corazón de David, Dios lo cambió. Entonces, y aquí enfrente de David, para que usted lo voy a repetir otra vez, yo no conozco la vida de él, conozco partecitas chiquiticas, pero no conozco la vida de él bien. Yo no sé lo que pasó desde que él nació hasta este momento. Yo no sé lo que Dios ha hecho en él, pero nosotros vamos a llevar un proceso donde le vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a ver qué preguntas lo pone en la mente a mí, Capiro, para hacer, porque nunca sabemos. Pero la idea es empezar desde que nació hasta el momento que Dios lo trajo, lo fue trayendo a sus caminos, el momento que él se entregó de corazón a Dios, y entonces una idea de lo que Dios está haciendo hasta el momento con él. Nada más quiero decir rápidamente, aquí no estamos presentando testimonios de cambios de corazón porque es una fórmula mágica que ahora tu vida va a ser fácil porque tú te entregaste de corazón a Dios. Aquí lo que queremos presentar es que ahora entregando tu corazón a Dios, no que a lo mejor vas a tener la ayuda de Dios. Amén. Y por eso que vamos a tener, la semana que viene vamos a tener la esposa de David, que tiene otro tipo de testimonio, porque cada uno tiene diferentes tipos de testimonio. Ninguno de nosotros vivió la misma vida. Si quizás se parezca, hay algunas cosas que se parecen en diferentes testimonios, hombres o mujeres, jóvenes, como sea, pero ninguno es igual. Y eso es el milagro de cómo Dios pudo entrar. La mente de nosotros pensaba de cierta manera, Dios vino, tocó el corazón de nosotros y nosotros pudimos con la ayuda de Dios morir a eso y pasado eso. Y cada día estamos cambiando. Entonces, para empezar, aquí está nuestro invitado David Velasco. Le Bravo, damos David. un aplauso a Dios y le damos gracias a David por estar aquí. Y entonces, quisiéramos que a lo mejor él pudiera a lo mejor decirnos a dónde nació, dar un común, se puede decir como una introducción, y basado en antes de ser cristiano. Ok. ¿Ok? ¿Qué, Wow. David? Miren, siempre quiero compartir. Gracias por haberme invitado en su programa. Estoy muy contento, muy privilegiado.
Bienvenido eres. Y sí, yo he vivido muchos años miserable. La cuestión de palabras que uno en el mundo, a veces uno dice que es feliz, está contento. Pero yo por muchos años siempre estaba sonriendo, alegre, pero por dentro me estaba muriendo. Literalmente me estaba muriendo y entendía que no tener a Dios en su corazón, tu vida no tiene sentido. Pero siempre, a muy poca gente le he compartido esto. Cuando yo era niño, yo conocí a mi tatarabuela, ella era Mrs. Green, ella era misionera en los Estados Unidos. Uno escucha misioneros en Centro y Sudamérica, pero al revés, era misionera aquí en Estados Unidos. Wow. Mi tatarabuela, yo tenía como 6 años, 7 años, y mi abuela, hija de ella vivía con nosotros y me apasionaba, me encantaba ir con esa tatarabuela. ¿Y qué edad tú tenías, David? Sí, yo me recuerdo, tendría entre 5, 6 años y pico. ¿Te imaginas 5 o 6 Cinco, años? 6 años. Wow. Y me encantaba ir con ella porque yo sentía muy especial, sentía una paz cuando ella me hablaba. Yo todavía me acuerdo. Y todavía traigo esos recuerdos con mis padres, porque mi otra abuela ya no viven las abuelas. Pero me encantaba ir con la abuela Malaquías Green. Ella era una mujer que amaba a Dios. Murió durmiendo, sonriendo, contenta a los 111 años. Wow. Dios se la llevó. Lord. Sí, yo por eso pido a Dios llegar a 110, 109. Pero sí, yo la conocí. Ella caminaba, estaba muy bien de mente, no le dolía nada. Wow. Pero ella le sirvió a Dios toda su vida, casi en misiones, en Estados Unidos. Gloria a Dios. Y me encantaba ir con ella, como les digo, tenía una paz. No entendía por qué, era niño, pero ya después con los años llegué a entender por qué. Ahora una pregunta, Ajá. perdón que te Sí, corte. sí, sí. Una pregunta, ok. Me resuena en el corazón esa palabra paz, Sí, que tú sentías que ella tenía, tenía algo hermoso. tenía hermoso, una paz. Sí, Ahora, ¿por qué tú tenías 5 o 6 años, 6, 7 años, sí, vamos, 7, 8 años, por ahí, ¿verdad? sí, no más. Niñito? Sí. ¿Por qué tú sabías ya en tu vida que no había paz? Sí. Porque para poder saber, para poder reconocer que hay paz, tú sientes algo de paz, algo tranquilo, algo mejor, tú tienes que poder saber que algo no está bien en tu vida, Sí. que no hay paz. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la vida tuya de niño? Bueno, yo no puedo recordar mucho. Que no había paz. Bueno, yo puedo decir que mi niñez no. Todos tenemos niñez muy fuertes, muy malas, unas niñez normales. Yo podría decir una familia normal. Ah, un padre, una madre, eh, pero no tenemos un ejemplo de una religión o un Dios. En la casa no se hablaba de Dios mucho. Mis padres no eran ni católicos ni cristianos, no eran nada. No era ¿Me nada. entiendes? No eran nada, pero yo cuando estaba alrededor de esa abuela, yo siempre sentía paz, amor. Entonces, tus padres eran unas personas común y corriente corriente. que estaban a lo mejor trabajando Sí. para, Correcto. para progresar, Ujú, ujú. luchando por la vida. Sí. ah, y se puede decir que en su propio entendimiento, Ujú, para poder entender bien, ellos estaban con lo que, de la forma que ellos sabían mejor, ujú. ellos estaban tratando Sí, de luchar con la vida. sí. Pero entonces tú ibas con tu abuelita. Mi abuela, hija de mi tatarabuela, vivía con nosotros y cuando ella estaba cerca de nuestra área, después de sus viajes de misionera, nos llevaba a visitarla. Pero, como acabas de mencionar, en mi casa yo siempre decía que yo tuve una niñez muy alegre, pero ahora me llevo a entender que, como acabas de decir, los padres a veces, si tener a Dios en nuestro corazón, amamos a nuestros hijos y los educamos, pero a veces los educamos erróneamente. Yeah. Y mis padres nos aman, pero en la manera que lo hacían no hubo un ejemplo, un ejemplo de Dios, principios de Dios, ¿no? Yo nunca los viví. Entonces los padres de David le estaban enseñando Ujú. que luchar por la vida Sí. de la Luchar mejor por la vida. manera que tú puedas. Y en cambio, de parte de mi No. padre, el abuelo, por eso es muy importante, yo le digo a los padres, hay que tener cuidado lo que les hablamos a nuestros niños.
Mi abuelo siempre me inculcó dinero, poder, ser importante en la vida. Y así crecí. Y hubo una confusión en mi niñez. Entonces lo que David le estaba enseñando la vida sin Dios, sin Cristo, era buscar dinero, buscar progreso, pero, y eso suena muy bonito, Sí, pero el problema es con eso viene estrés, sí. vienen malas noches, Ujú. ¿ok? Porque tú sabes, cuando uno le está cayendo atrás a lo material, hay cosas, hay un precio que pagar. Sí. Entonces, desde niño le estaban inculcando eso, pero entonces David venía con la abuela Ujú. y como niño, un niñito entre 5 y 8 años, Inocente. inocente, sentía algo diferente Sí. que él no lo entendía con la mente, Ujú. pero que lo podía sentir, palpar, que era la paz de Dios. Espiritualmente los Entonces vemos que desde niño ya Dios lo está comenzando, porque nosotros algunas veces no nos damos de cuenta, pero probablemente desde que nacimos, Sí. Dios empieza a hablarnos, empieza a buscarnos. Que no Ya. hagamos caso, eso es otra Ujú. cosa. Entonces, tú tenías entre 5 y 8 años. 5, 7 tipo. Y mira, esto es lo que nunca se me olvida. Una vez fuimos a visitar otra vez a la abuela Ujú. y la tatarabuela me dice, vamos a ir a comer con unos hermanos. Hermanos, ¿qué es eso? Yo pensé que mis hermanos... Oh, eran mis my hermanos. God. Ya. Tú te habrás asustado Ajá. ahora. Pero no, Hermanos. vamos, gente, yo no Y te- la otra abuela, la hija de ella, me dice, no, son de la iglesia cristiana. Ok. Yo fui. Es la primera vez en mi vida, la primera vez en mi vida que experimento, no alegría, gozo. Gozo. En una iglesia, no católica, una iglesia cristiana. Y todo el mundo está alegre. Oh, Y yo le God. pregunto a la abuela, abuela, ¿por qué están alegres? Yo sentí en mi corazón, ahora no te lo podía explicar en todos esos años que crecí de niño, adolescente, ¿por qué? Pero era un gozo, una alegría que no se compara que te ganes $1 millón, tengas la mejor casa, el mejor... No, era un gozo. Y le dije, abuela, ¿por qué están contentos? Y ella me dijo, estamos contentos porque hay fiesta en el cielo. Oh, my God. Fiesta, la hermana que se fue a Dios, ganó. Y eso me impactó lo que me dijo. Fiesta en el cielo. Y yo salí de ese lugar, un niño 5, 6, 7 años. Lo único que yo entendí, gozo en el cielo. Gozo del cielo. Y lo único que sentí, entendí y sentí ese gozo. Entonces, a esa edad tan pequeña, 8 años, vamos a decir, porque, 5, 8 años, ¿qué diferencia hay? No hay Sí. mucho, ¿ok? Tú sentías un gozo especial de parte de Dios. Entonces ahora seguimos adelante un poco, vamos agarrando un poquito de edad, ¿verdad? Ahora vamos llegando 10, 11 Sí. años, Ujú. 12 años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida? Sí. ¿Qué? La abuela materna, muy católicos. Mira, irónicamente, mi abuela y sus hermanas son los que daban las clases de catecismo, primera comunión. Eso es lo que se dedicaban. Pero si tú me preguntas, mi madre y mis hermanos, nunca hemos sido, nunca fuimos nunca nunca fuimos católicos. Nunca primera comunión, nunca aprendimos eso, porque mi madre nunca nos mandó. Pero la abuela, la madre de mi madre, le dijo a mi madre, me das a tus hijos para llevarlos a la iglesia católica. Y ahí les lleva a la iglesia católica. Y yo sentía en mi corazón ese dolor que no queríamos ir. Pero cuando uno es niño, los padres nos enseñan que Para mí, deben ser tus abuelos. a mí en la ¿Verdad? iglesia católica era aburrimiento. Sí, y cuando nosotros entramos a la iglesia católica, la abuela materna, siéntense de rodillas. Oh, Y my de Lord. rodillas y pídele a Dios. Ese muñeco, con todo respeto, ese Dios. Digo, ese es Dios. Y la abuela, ese es un muñeco, cállese, me dio un coscorrón. Oh, Eso, my pero yo siento en mi God. corazón, eso, Dios está en el cielo, pero yo ya había entendido Esta no lo está, que esta no está feliz. Ajá, yo dije, este está sí, yo decía, ¿esto qué es? Me daba miedo. Pero en mi corazón yo entendí, la otra abuela, mi tatarabuela, yo dije, allá se siente gozo, alegría Amor. y amor. Y en eso
yo no lo comparto con esto casi con nadie. Yo estoy seguro que eran cosas espirituales. Oh, sí, sí, Ya. claro. Cuando yo volteo a ver al padre No lo dudes. y a las monjas, no van a creer, ni a mi madre se lo dije, porque va a decir que estoy loco. Yo volteé a ver al padre y a las madres, ya teniendo más años como de 9, 10, y yo literalmente miré el padre y las dos monjas flotando como muerte. Oh, En my medio de la God iglesia. Almighty. Yo lo vi, Sí, porque pero nunca tú- lo dije. porque los niños, Sí. nada más queremos explicar un momento sobre Los eso, niños, mira, para que no se crean que es algo raro, mira. Sí. Los niños son inocentes, menos que te ha pasado algo, algo raro en la Ujú. vida, tú eres inocente. Ujú. Y entonces, en la palabra de Dios dice que para nosotros ver esas cosas como adultos, tenemos que entregarnos a Cristo, ser Ujú. como niños, Sí. y Dios lo permite ver, pero como él era, aunque su corazón todavía no se había entregado a Cristo, era un niño, era inocente. Entonces Dios permite muchas veces que los niños vean cosas por su inocencia Sí. en el espíritu, porque los niños no se llenan de orgullo, Ujú. ellos no se llenan de vanidad Ujú. viendo esas cosas. Ahora, David, A ver, Capiro tiene una pregunta para David. Y yo también. como a los 12 años, tenía como 12 años, empezó a cambiar tu manera Sí, porque de yo ser. quiero saber más. Yo quiero, ok, estamos hablando de lo espiritual, eso Y yo está quiero que tú expliques fantástico. qué te pasó a los 12 años. Sí, queremos saber entre los 8 a 12 años, Si lo ¿qué quiere es lo que decir, estaba pasando en la escuela? si lo quiere decir. Que no. estaba, Ok, yo creo que en ese entonces hubo un cambio, una mudanza. Ajá. ah, Nos alejamos del círculo de la tatarabuela. No, ya había fallecido, pero de mis abuelas, de esas tías, de ese círculo que eran se misioneras. mudaron del Ese barrio. cambio, Sí. ese Ujú. cambio que Sí. hubo. Fue un cambio ya cuando empezamos a ir a la mudanza de escuela. Después fuimos a la junior high. Tú en junior high, Entramos a look la out, junior man. high y yo era muy ingenuo. Mi madre nunca nos enseñó principios bíblicos, pero siempre nos enseñaba de seleccionar nuestras amistades. Si tus amistades usan droga o usan alcohol, Sí, retírate. te quería Y yo me ayudar. retiraba de ellos. Literalmente, cuando yo miraba a mis amigos que tomaban, yo ya no les Oh. hablaba porque mi cerebro mi cerebro era tan ingenuo que decía, estos me van a matar. Ya. Y después ellos se me acercaban, David, ¿por qué no Ya. me hablas? Viví eso. Después viví, mi padre trabajó más, mi madre empezó a trabajar. Padres que dicen que están con sus hijos, pero muy alejados de sus hijos. Muy Yeah, alejado. están ocupados. Sí, y yo he entendido eso ahora que soy padre. Es más importante el tiempo, todo es importante en la vida. Pero si nosotros tomamos primero prioridades Ujú. y después responsabilidades, nuestra vida cambia. Exactamente. Entonces tú entre los 8 a 12 años se te sentía, los padres estaban presentes, Sí, pero se puede sentir, se puede decir que te sentía quizás Solo. hasta solo, Ya. solo, porque los padres no te hacían caso. solo. Y nada más quiero comentar un Ujú. momento, oigan esto bien como padres, si tienen algunos hijos entre 8 a 12, escuchen a David. Solo. No nada más porque están trabajando, proveyendo, teniendo, se puede decir, por afuera se puede ver a lo mejor una vida normal, Ujú. no significa que tu hijo se siente con atención, Ujú. porque para que poder que tu hijo se sienta con atención, Ujú. tienes que ponerle atención. Sí. No es porque- nada más le traigo el pan y se lo pongo en la Sí, mesa. porque tú no pensabas que te dijeran tú me amas. Ese no era tu pensamiento. Tu pensamiento que tú querías tener relación con ellos. Sí, 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 Una amistad. relación más cercana, sí, que tú te sintieras que eres hijo de ellos. sí. Ujú. Entonces, ¿a dónde tú buscaste En el deporte. llenar esa Empecé a hacer mucho soledad? deporte, mucho deporte, Mucho. mucho deporte, mucho deporte. Y ese era lo que me apasionaba, el deporte. Boxeaba mucho. Nunca fui agresivo, pero me apasionaba. Yeah. Y jugaba básquetbol. Y tenía coaches. Y yo escuchaba a mis coaches que yo estaba a un nivel. Si yo entrenaba, me enfocaba, me disciplinaba para llegar a ser profesional. Pero ellos siempre me decían, trae a tu padre para que se involucre.
Y ese era el dolor hasta el día de ahora. Estoy Oh, batallando my God. que mi padre nunca fue a verme a jugar. Entonces tú tenías un sueño. Sí, yo tenía sueño. Ahora la vida Sí. te trajo un sueño. Yo voy a ser deportista. Sí, sí. Y tú fuiste con tu papá Nunca, y le trataste en la forma mejor que tú podías de decirle, papá, necesito tu apoyo, y tu papá no hacía caso. nunca, Oh, nunca eso, nunca. Y eso fue mi dolor que crecí por muchos años. Ese dolor es inmenso. Sí, que yo miraba que los padres en la escuela, su papá o mamá eran muy activos en sus actividades. Yo nunca viví eso, oh my pero Lord. nunca fui un niño rebelde. Nunca le reprochaba a mis padres, pero internamente mi corazón día a día Te dolía me más. dolía más y más y más y más. Entonces, imagínate, David, vamos a decir que eso era hasta como los que 18 años, ¿no? 18 años, sí, sí, vamos a decir. Vamos a decir, entre 12 a 18 años, estaba viviendo una soledad, Ujú. involucrado, amistades, el deporte, viviendo, no vivía una vida criminal, No, pero vivía una vida solo, se sentía solo como adolescente, sí, buscando especialmente, de acuerdo a lo que yo entiendo, el apoyo de su papá. Porque tú sabes, los hombres, especialmente cuando estamos haciendo deportes o algo así físico, ujú, eso es de hombre. Tú sabes, yo necesito el apoyo de papá, porque papá es que entiende lo que es sudar, lo sí. que... Yeah. Entonces yo necesito a papá. No lo tuvo, ¿ok? Sí, La sí. aceptación, ahora he entendido, la aceptación de papá. Y eso a mí me afectó muchos años de mi vida. Claro que te afectó, Muchos años de mi vida. claro. Y eso me hizo una persona muy insegura, una persona muy que no merecía. ah, sí, yo tenía esos pensamientos por muchos años, muy insegura, que no merecía esto, esto y esto y esto, y así viví. Pero a los 18 años, cuando acabé la high school, fue una etapa de mi vida también muy feliz, porque tuve el privilegio de trabajar en una escuela, en un instituto bíblico, en la high school. Yo era el que abría la iglesia, me encantaba ir porque encontraba paz. Encontraba amistad, Amistades cristianas, jugábamos pelota. que te sentía bien. Sí, sí. Y en esos días tuve un sueño muy bonito, me acuerdo. Tuve un sueño que sentí una voz muy clara en mi oído, que pensé como que si una persona me habló en el oído. Porque yo como mi padre nunca se involucró, era muy inseguro, pero me recordaba los otros pensamientos de mi otro abuelo, mi debilidad era el dinero. Y yo decía, yo voy a ser millonario, pase lo que pase. Y ese sueño fue Dios, porque Ya. una voz muy profunda que me hizo, David, no te preocupes, haz riquezas en el cielo, no hagas riquezas aquí. Y yo me levanté y le dije a mi padre y mi madre, ¿alguien vino acaso? ¿Alguien nos habló? ¿Alguien vino? No, nada. Y bueno, no dije nada tampoco. Y en esos días tuve otro sueño, ese sí es un sueño Wow. que yo viví lo que es el dolor de la muerte, las prioridades. Por ejemplo, en ese sueño Dios me volvió a decir, no te enfoques a hacer riquezas. Te voy a enseñar a la gente la riqueza, la gente que no me cree, la gente que es atea, la gente que es otro. Y yo vi en el sueño el mundo es tan inmenso, pero a la vez tan pequeño. Yo escuché un sonido, la trompeta, Son revelaciones. revelaciones. Y yo cuando escucho la trompeta, la luna se puso roja de sangre. Ahora, ¿tú estabas viendo eso? ¿Estabas soñando? Estaba durmiendo, pero Pero soñando, pero lo estabas Estaba viendo. viendo todo. Era una revelación de Dios, Una claro. revelación. Y una revelación, y ahí es donde yo entendí de que hay un Dios. Porque yo había escuchado, pero sí nunca había ido a una iglesia cristiana. No sé si he ido una vez en mi vida, pero ha sido mucho, 2 veces. Pero ahí entendí que yo le tenía que servir a Dios. No lo hice en ese momento, pero mi corazón sabía que era la verdad, que había un Dios. Entonces, lo que podemos Sí. ver, si estoy entendiendo bien, es que Dios está metiéndose en la soledad de David, que yo creo que por muchas personas se pueden relacionar con esto, Ya. porque tú sabes, hay mujeres, hay hombres, hay hijos, hay hijas
que tienen gente en su vida que están a lo mejor hasta en una familia grande. Ujú. Mi papá ha dado testimonio de eso, Yeah, porque mi papá tiene una familia bien grande. bien Ok. grande. Ujú. Yo creo que tuvo que 12 hermanos, 13 13, hermanos y hermanas. más los padres, se sentían solos. Aunque hubieran tanta gente, lo sentían porque cada cual estaba haciendo su cosa. Ujú. Y entonces no sentían Ujú. como que nadie sabía exactamente lo que el uno estaba haciendo o el otro, sino que cada cual estaba haciendo lo que ellos entendían hacer. Entonces, en medio de esa soledad, a ver si entiendo bien, Sí. Dios se le está presentando. Todavía no había entregado su corazón a Dios porque no sabía, Sí. no sabía que tenía que hacer eso. Pero ya Dios se le estaba presentando como preparándolo, Ujú. porque por eso que yo me encanta tanto los testimonios, Ujú. porque tú puedes ver en el caminar de la persona que en algún momento me pasó a mí, le pasó a Capiro, Ujú. ahora lo estás oyendo de David, Ujú. lo oíste de Pastor Carlos y estoy seguro de cada persona que venga aquí va a dar algún, aunque sea uno o dos granitos de arena, de que Dios en el transcurso, antes de ellos entregar su corazón a Él, Dios lo estaba tratando de alcanzar. Sí. Ajá. Y eso no es por esfuerzo religioso, eso es por el mismo Dios Ujú. que trata de hacer eso. Sí. Entonces ahora estamos ya llegando a la parte maravillosa. Ujú. Lo estamos acercando A él le quiero a hacer una pregunta a David. a ese día, ok. Lo estamos acercando poco a poco, tengan paciencia. Yeah. Lo estamos acercando al mejor momento cuando Dios toca a David y él se entrega a David. Pero Capiro tiene una pregunta para él. ¿Qué te pasó cuando tenías 21 o 22 años? 21, 22 años. Sí. Yo me casé, pero pues hay algo bonito. Tenemos una nena, pero lo difícil es que también así como me casé hubo una separación muy dolorosa. Bueno, Y eso, una tristeza tremenda. una tristeza que la cargué por años. Yeah. Entonces tú te casaste como los 21, 22 años Sí. y de ese, ¿estaban casados? ¿Estaban No, estamos juntados? casados. Ok, Pero están mira, casados. irónicamente, yo nunca había tenido novia, ella fue mi primer novio. Mi madre me enseñó, usted se casa virgen con todo respeto, y así fue. Y así fue mi Entonces, matrimonio. Sí. Entonces de ese matrimonio vino una hija. Ya ves, mucho, ¿Y qué edad tiene esa hija ahora? ella tiene ahorita, uf, ya es mayor de edad, ya es mayor de edad. Como 18 años. Sí, ahora, Que nada más quiero decir entre paréntesis que los hijos siempre son una bendición. sí, 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 Ah, Los padres no están tremendos, sí. pero un hijo siempre es una bendición. siempre una bendición. Mira, yo Ok. cuando me casé, yo me casé con la ilusión que así debería ser, de tener una familia, crecer a los hijos, verlos crecer, ver sus éxitos, que van a la universidad. Wow. Y cuando hubo una separación, para mí sentí que no había sentido vivir. Si mi mundo se murió. Yeah. Oh my Y God. cargué por muchos años ese dolor. Y tú te casaste como los 21, 22. ¿Cuándo fue la separación? Bueno, a veces antes me daba vergüenza decirlo. Literalmente, legalmente fue un mes. Un mes. Oh Un my mes. Wow. Lord. Pero regresamos por años. O estaban como Sí, back and forth, pero back and ella forth. tomó el divorcio. Y muchos de los casos, no me avergüenza decirlo, no fue una infidelidad. Fueron cosas muy maduras. ¿Me entiendes? Muy maduras. Muy maduras. Y yo traté de reflexionar. Igual, toma dos en una pareja. Y volviste a sentirte solo otra vez. Sí, porque yo estaba ahí, pero en realidad estaba solo. Solo. Yo estaba muy contento los ratos con mi hija, pero ya cuando mi hija se iba a dormir, yo me sentía solo. Yeah. En vez de sentirme contento, me sentía triste, como soledad, muerte. Eso es lo que hay que darle a entender a las personas, que es una
soledad personal. Oh, sí. Que tú estás buscando algo que te acompañe Sí. para no sentirte solo. Ujú. Y esa soledad es la que deprime. Sí. Ari, yo le quiero decir a los hombres, a lo mejor los hombres que están escuchando, Ujú. que a lo mejor están pasando cosas Ujú. de 21 hasta ahora, hasta la edad de David, Ujú. y se están haciendo los fuertes, porque tú sabes, los hombres tenemos varias debilidades, pero una debilidad que tenemos los hombres que siempre lo estamos tratando de ser fuerte, Ujú. Ya, aparecer que estamos bien, aparentemente. aparentemente fuerte por fuera. Entonces, si algún hombre se hubiera topado con David, hubiera dicho, ah, ese hombre, se ve bien, está, se ve No tiene fuerte, problema. se ve que está tranquilo, Ujú. hasta quizás le pregunta a él, ¿cómo tú? Oh, yo bien. Sí. Sí. Pero cuando se iba solo, Ujú. sentía una soledad Ujú. Ya. Ujú. inexplicable, Sí, correcto. ¿ok? Que no podía quitarse esa soledad, no sabía cómo lidiar con esa Sí. soledad. Correcto. Entonces, él buscaba de la forma que lidiar con esa soledad y no la encontraba, ¿sí o no? Correcto. Era, como Entonces, dices tú, un hombre feliz, demostraba al mundo, un hombre exitoso, tenía todo lo que quería económicamente. esa es otra cosa que me Sí. gustaría que compartiera. Yo esa parte la conozco un poco. Sí. Él comparte de eso, David, comparte de No, eso, es que como tuviste éxito, sí, negocios. sí, sí, me iba bien, nada me faltaba. Si ahorita se me antojaba no trabajar 30 días, no trabajaba. Si tenía que eh, viajar cada mes, yo lo hacía. En esa parte no, pero nunca lo disfruté. Podía ir al mejor restaurante No lo podía. estaba en el mejor restaurante, pero por dentro me estaba muriendo. Podía tener una casa nueva que tuve, cuatro recámaras, televisión en cada cuarto y por dentro me estaba muriendo, Qué literalmente muriendo. cosa. Eso me estaba muriendo. Y, Entonces tú tenías Espiritualmente te dinero, estaba muriendo. ajá, tú tenías carro, ujú. que hemos hablado un poco de los carros, ¿ok? Tú tenías casa, Sí, quizá podías hasta tener la mujer que tú querías, sí, ¿ok? Si te daba la gana, porque las mujeres que no conocen a Dios, pero yo no estoy hablando que son unas, mujeres malas, sino que son mujeres normales que no conocen a Dios, ujú, están buscando un hombre así joven, con dinero, que se siente, que está bien plantado, se puede decir, ujú. ¿ok? Pero con todo y eso, tú no sentías, tú lo que sentías era soledad y tú dices la palabra, te estabas muriendo. Yo quiero que tú, sí, me gustaría que explicara un poco lo que significa que te estabas muriendo. No, no, Ok. no, Me porque se- físicamente no se estaba muriendo, No, Después sí. pero, después sí, Después sí. después, ok, ok. después, Porque mira, he entendido cuando uno se enferma del alma, el cuerpo se empieza a enfermar. Claro Ya, que se oye, eso enferma. puede pasar, oh, claro. Y Yeah. nada me llenaba. El estrés te mata. Nada me llenaba. Gracias a Dios que nunca en mi vida he llegado a tomar una gota de alcohol, droga, porque nada, Entonces, él nunca hizo droga, de alcohol. no fue alcohólico, pero de todas formas Sí, se estaba muriendo. correcto, correcto. Qué Qué bárbaro. interesante. Sí, y ya no tenía paz, ya no dormía. No En dormía. las noches, en la madrugada me iba al Walmart, Insomnio. ¿sí? No tenía paz, no había una paz. Oh my Lord. En 24 horas no tenía paz. Y me iba al Walmart en la madrugada. Pero tenías tarjetas de Sí, me compraba crédito, lo que quería, a veces que tenía, compraba todo. Sí, tenía tenía todo. su dinerito en el banco, Pero el bastante. corazón vacío. Tenía su carrito, tú sabes, iba bien, todo Todo chévere, toda la cosa, pero no tenía paz. Ahora, David, ¿cuándo empezó el cambio en tu vida? Bueno, en esos días Vámonos, que ya. yo me enfermo, quedé paralítico unos meses, Ok, sí. tú En esa estabas bien, temporada, tú estabas bien, emocionalmente estabas muriéndote y ahora te enfermaste. sí,
¿Cómo fue que te enfermaste? Bueno, como te contaba que en esos días no había paz, me sentía triste. Bueno, de un día para otro ya no me pude levantar físicamente. ¿Cómo es eso, hombre? Sí. ¿Estabas bien? Sí, pero yo Y ya de un estaba. día para otro tu cuerpo se te congeló. Sí, yo como hacía mucho deporte, me accidenté hace años, cuando era adolescente, Ujú. pero no tenía síntomas. Pero eso aceleró cuando estaba triste, deprimido, que no había sentido, y es Ah, cuando recaí físicamente en la cama, ya no puedo parar por meses. Y ya para ese entonces yo estaba casado con mi segunda esposa, que es Violeta. Ella sí era cristiana. Nunca la juzgué, y es y es cristiano. cristiana, pero nunca la juzgué. Ella siempre es una mujer de oración y ella siempre Sí, estuvo sí, ella, Orando por ti, ¿no? orando por mí, ella siempre. espiritualmente es Sí, muy fuerte. sí, y siempre miré su fe, pero lo admiraba, pero no lo hacía. ¿Sí me entiendes? Y ya, tirado enfermo, y aparte de eso, era muy arrogante. Yo dije, me enfermo, es ok. Vamos a explicar, porque a mí hay ciertas palabras que cuando lo dice la persona que está, me gusta como explicarlo un poco. Eso es de arrogancia. Creo que es arrogancia de acuerdo a Dios, que te cree que te la sabes toda, Ujú. básicamente. Sí, Tu mente Que te no dice a necesita ti, nada. yo puedo figurarla, yo puedo No calcularlo, necesito tu y yo ayuda. no necesito tu ayuda, Dios, yo con mi mente, yo la voy a figurar, yo voy a luchar y yo voy a echar adelante. sí. Eso es lo que dice, no, no es una persona, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? No es una persona confundida, es una persona que se cree que se la sabe toda. No, no es una persona boba ni estúpida, es una persona que se la cree que se la sabe toda. Así dicen los cubanos. Tú sabes. Tú sabes, Tú sabes. tú sabes, ya tú sabes, yo voy a resolver. ¿Okay? Y Entonces, ¿cuándo empezó tu cambio? Bueno, en ese entonces, aquí viene lo bueno, ahora aquí yo viene la comparto esto. bomba. Es tan Ok. fácil y tan difícil. Te lo voy a compartir. Ahí va eso. Es tan difícil cuando damos la vuelta y caemos en lo mismo. Y es tan fácil si quitamos la arrogancia, abrimos el corazón, Amén. somos honestos. Y yo no lo hice por años. Por 5 años y medio viví enfermo, con un andador, dolor 24 horas los 7 días. Después de atleta, deportista, tú sabes lo que es un Sí. atleta. Sí. Yo no sé si Handicap. ustedes conocen atletas Muy duro. y deportistas, pero un deportista atleta Ajá. y de ser deportista atleta a estar en una silla de ruedas, Tirado en la cama. es tirado en la cama, eso lo está matando. Es muy duro. Lo está matando, lo está Sí, matando. eso te mata. Ujú. Y llegó un punto de que me di cuenta que yo no era nada, después de 5 años y pico, que era insignificante uno. Y dije, bueno, la ciencia no pudo, el doctor no puede, y me acordé de Dios. Ahí, ahí empezó el cambio. Vamos a decir esto. El cambio. Yo sé que él cree que se acordó de Dios, pero vamos a decir esto. Y yo creo que él va a estar de acuerdo conmigo. No, le pedí a Dios. Dios se acordó. Bueno, Dios nunca se olvidó de ti. No. Pero como Dios sabe lo que está haciendo, que Él es el único que realmente sabe lo que está haciendo, ¿ok? Cristiano, no cristiano, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Dios que sabe lo que está haciendo. Dios dijo, aquí llegó el preciso momento donde yo me vuelvo a presentarte a David, porque ahora él está listo para escucharme. Entonces se le presentó. Ahí bien, ahora él va a explicar cómo Dios se le presentó. Bueno, yo tirado en la cama, era insoportable tener ese dolor No, ya me imagino. todos los días. Ese era el dolor de espalda, ¿verdad? Que tú dices, ¿cómo? Desde aquí, toda la espalda hasta los pies, los 7 días. Deportista, atleta, ahora está en dolor, 7 no días. puede moverse y tiene un dolor de toda la espalda hasta los pies. Del cuello hasta los pies. Del cuello hasta los pies. Lo he compartido también con poca gente. Llegó un punto que humanamente, físicamente, humanamente, tiré la toalla. Oh, my Tiré la God. toalla. Eso ahí sí, Deseaba la muerte. porque ahí venía la muerte, ahí venía tu muerte. Pero, muerte física. Yeah. Pero
mi conciencia me decía, si te mueres, sabes a dónde vas. Y eso me daba fuerza de decir, no quiero morirme. Ya. Pero físicamente, yo no quería. Entonces, David, yo no sé si ustedes saben el significado de tirar la toalla. Eso es algo en boxeo, ¿ok? Tirar la toalla. Que tirar la toalla es que ya tú no puedes más, tu cuerpo no puede, tu alma no puede, todo se terminó. Y aquí, hasta ¿ok? aquí llegué. Y hasta aquí llegué, exactamente. Gracias a Dios. Pero ahí llegó el Señor. Queremos explicar porque queremos que ustedes sepan lo impactante, lo importante que es para Dios la vida que tú has llevado si no eres cristiano, si eres cristiano, amor, y no sé, y como Dios te puede ayudar, Sí. como ayudó a David, ¿ok? Entonces, vamos a dejar que David siga compartiendo Ya. cómo es que ahora estamos mirando que él tiró la toalla, ya no sentía esperanza, pero entonces adentro de la mente de él, Dios le empieza a hablar. ¿Ok? Sigue David, por favor. Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Ah, sí, ok. Sí. Así que explícale, ¿Qué es lo que dice? explícale al pueblo, a los que están escuchando, de ahí en adelante qué pasó. Ajá, Bueno, ya no te vamos a yo me interrumpir. Dale. acordé de mi madre. Ella decía, eso sí era algo bueno de ella. Cuando éramos adolescentes, decía, cuando un cristiano en la calle le hable de Dios, lo escucho. Oh, my. Y yo tirado en la cama, viendo toda mi vida, mi película antes y después, yo tirado aquí, como dices tú, veintitantos años tirados de mi vida. O sea, tantas preguntas. Tan joven. Y, y yo digo, y me acordé de una mujer como 15 años atrás, como si me hubiese hablado de Dios 5 días antes. Las cosas que Dios no Sí. acuerda a Y ella me nosotros. habló de creer. Y si tú crees, Dios te va a dar el deseo de tu corazón. Y yo lo creí tirado en la cama. Y Dios mío, si tú me sanas, yo te voy a trabajar. Y le dije, con tus instrumentos que me sanas, voy a cuidar su templo. Y dije, sí, así fue. Y yo le dije, yo no quiero viajar, pero si me traes el doctor aquí cerquita, yo voy con él o él viene. Y así me lo puso Dios. Oh, my God. Y para hacerlo corto, por tiempo, Dios escuchó Sí. tu oración. a los 6 meses, después de que yo empecé un tratamiento nuevo, todo eso, yo podía amarrarme mis cordones. Ay, ay, ay. Wow, qué Pero bueno. la humanidad de nosotros, a veces vemos el milagro y aún así no creemos. Ya, Dije a mi esposa, hay que esperarnos 6 meses más. ya. Pasaron 6 meses más, que fue un año, 99.9, no me dolió. Y ahí es donde yo empecé a trabajarle a Dios en la parte de la salud, como educando a su pueblo, como cuidar su claro. templo. Y si ustedes me invitan otro día, puedo seguir parte número Ya. 2, porque ya se nos... Ya. Sí, Ya. ya se está acabando. Sí, pero ¿Qué le nosotros... puede decir al público? Oh, miren, a veces nosotros los humanos hacemos las cosas tan difíciles, imposibles. Y no hay nada imposible para Dios. Yo siempre le digo a mis clientes o cuando doy charlas de salud, es tan fácil el cambio y tan difícil. Es tan difícil si sigues haciendo lo mismo Ya. y es tan fácil si haces algo diferente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y es fácil. Es difícil, sí, es difícil, pero es tan fácil tomar una decisión si te das cuenta. Claro. ¿Cuánto falta? Ya casi ¿Un minuto? minuto. Entonces, vamos a dar como un resumen. David, de dinero, de riquezas, de atleta, de deportista, de tener, ¿sabes? Esto lo busca mucha gente, especialmente los hombres, y hay muchas mujeres hoy en día que buscan todo eso. Él lo tenía, se puede decir, lo tenía todo. Y Dios permitió que lo perdiera todo, especialmente su salud, ¿ok? Pero con un propósito, porque Dios no hace que te pongas mal, Él lo permite. Es decir, porque por ahí que me dicen que Dios me castigó, Dios no castiga, mi hermano. Dios no Dios castiga a permite nadie. que la vida misma te castigue. Ya. Él se encontró en un mal lugar, pero de ahí lo alcanzó Dios. David se entregó de corazón a Dios porque él estaba con su mente
tratando de hacerla con su propio poder, pero cuando entregó su corazón a Dios, ahí fue el cambio. Sí, Boom, boom, y la lo que sanación. queremos decir, y la hay sanación. esperanza. Escuchen los testimonios, hay esperanza para cualquiera, porque Dios nos ama a todos por igual. Gracias por este programa, El Corazón del Papá. Que tengan un buen día y que Dios lo bendiga a todos. Y nuestras oraciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mas nosotros no vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Bendiciones para el mundo entero. Bye bye.